espacio de Bien Vivir del programa. Hoy, como te lo adelanté en la apertura, vamos a estar hablando del trauma. ¿Se puede transmitir el trauma de generación en generación? ¿Existe el trauma transgeneracional? Sí, por supuesto que sí. Mira, si le tuviera que poner un título al espacio de hoy, el título sería, parafraseando un libro que se hizo muy conocido hace poco tiempo, solo que este libro se llama Este dolor no es mío. Pues yo voy a cometer una osadía, pero yo al espacio de hoy le llamaría Este dolor es nuestro. Ya vas a entender por qué. Primero, si vamos a hablar de trauma, tenemos que entender primero de qué hablamos cuando hablamos de trauma. ¿Qué es? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de trauma? Existe la confusión de creer que el trauma es un evento que de por sí es traumático. Pero en realidad lo que es traumático no es el evento, es cómo se vive este evento. Y cuando hablamos de trauma, estamos hablando de un evento inevitable, por supuesto, altamente estresante, que superó nuestros mecanismos de afrontamiento, nuestra capacidad de afrontamiento, ¿sí? Y si bien se asocia, cuando hablamos de trauma, lo primero que viene a la mente es violencia, golpes, abusos, y sí, estas son situaciones traumáticas, pero no solo el maltrato es traumático, el destrato también lo es, ciertos acontecimientos, ciertas catástrofes naturales también pueden llegar a ser eventos traumáticos, ¿sí? Según cómo nosotros hayamos vivido esa situación. Y así como esto sucede a nivel individual, y vamos a detectar acá dos grandes grupos o dos formas de vivir el trauma, podríamos decir. Una de estas formas es el estrés postraumático, ¿sí? En donde vienen recuerdos intrusivos y cuando algo lo asociamos con ese evento traumático, que en el estrés postraumático es un evento, ¿sí? Un evento en particular. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que una persona le tocó vivir una inundación, ¿sí? Y para ella este evento fue un evento traumático. Pues bien, cuando esta persona ve que empieza a llover y empieza a llover de forma copiosa y empieza a ver que se acumula algo de agua en la calle, ya el sonido de la lluvia puede funcionar como un neuroestimulador. Y lo que va a suceder es que esta persona se desregule, o sea, salga de su punto de armonía, de equilibrio, a todo nivel, físico, mental, emocional. Se va a disparar el cortisol, ¿sí? Se va a activar, a eso se le llama, ¿sí? La persona va a activarse. Y cuando nos activamos en dos sentidos. Nos activamos hacia un mecanismo de ataque o hacia un mecanismo de huida, ¿sí? Nos replegamos. Otro tipo de eventos es el trastorno complejo de estrés postraumático. Cuando hablamos de trastorno complejo de TPT, ¿sí? Cuando hablamos de esto, hablamos no de un evento aislado, sino que hablamos de un evento traumático prolongado y sostenido en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, una persona que consecuentemente fue violentada, golpeada, abusada, ¿sí? A lo largo del tiempo, personas que han estado secuestradas, o ya te decía, no necesariamente tiene que ser algo expresamente violento. Una persona, por ejemplo, un niño que ha vivido el destrato de parte de sus cuidadores, un niño al que no se lo ha nutrido emocionalmente, no se le ha expresado cariño, no se le ha brindado caricias, no se le ha demostrado el afecto, es una forma de destrato y puede llegar a ser también un evento traumático. Ahora, así como esto sucede de forma individual, existe el trauma transgeneracional. ¿Cómo se transmite?
cómo se contagia el trauma cuando hablamos de trauma transgeneracional. Cuando hablamos de trauma transgeneracional, como la palabra lo indica, hablamos del trauma a través de las generaciones, ¿sí? ¿Y cómo se transmite el trauma en el sistema familiar? Esto seguramente si viste la serie Mi Otra Yo, ahora cuando abra acá el tema lo vas a asociar. El trauma de forma transgeneracional se transmite a través de las emociones. ¿Por qué a través de las emociones? Porque las emociones, por decirlo en forma simple, las emociones son contagiosas. Nosotros aprendemos a relacionarnos con las emociones de una determinada manera. Entonces, por ejemplo, si yo crecí en un sistema familiar tendiente a la culpa, yo voy a tener una tendencia a ser culposa. Y muchas veces esta tendencia a lo culpógeno puede tener que ver con traumas que han vivido los ancestros, ¿sí? Situaciones traumáticas que han vivido los ancestros. A través de las emociones, te decía, a través de las creencias. Los hombres, ¿sí? Tal cosa, las mujeres tal otra, ¿sí? Estas conversaciones que se transmiten de generación en generación, que se expresan y a veces son, reitero, expresamente a través de esto que se conversa, pero a veces son implícitas a través de cómo se reacciona, a través de cómo se actúa, ¿sí? Desde los comportamientos también se transmite el estrés postraumático, también se transmite el trauma transgeneracional, ¿sí? El mundo que nos rodea cuando niños del sistema familiar, no solo de la familia núcleo, papá, mamá, hermanos, sino también de toda la información que viene, porque esta información viene en nuestro ADN. Mira, te voy a contar un caso real que trabajé hace unos años. Hace unos años vino a trabajar en terapia sistémica una mujer que tenía problemas en la vista. Por supuesto, cuando trabajamos con salud, yo siempre explico que una constelación, yo no puedo garantizarte que una terapia de constelaciones te va a ayudar a ver mejor. Pero sí está, y de hecho está comprobado, la terapia va a ayudar muchísimo, va a ser un factor muy importante en tu recuperación mientras sigas con el tratamiento. Cuestión, trabajábamos con esta mujer y de pronto conectamos a través de la constelación con una bisabuela que había visto morir quemados a sus hijos, ¿sí? Pues bien, ella a través del tiempo es como que llevaba esta carga, inconscientemente a través de su problema en la vista, como para no ver lo que duele, mejor no ver para no sufrir. Y fíjate otro detalle interesante en esta consultante, y es que ella elegía no ser mamá, ¿sí? Por ejemplo, ese es el modo en que llevamos con nosotros esas historias que nos condicionan a mirar. ¿Se trabaja todo condicionamiento? No, se trabaja el condicionamiento que nos es traumático, se trabaja el condicionamiento que nos está pesando, que no nos está dejando avanzar con fluidez hacia nuestras versiones más plenas, a realizarnos en la vida. Eso se trabaja, ¿sí? Por supuesto. Así que es muy importante consustanciarse con la historia de la familia, es fundamental, una costumbre que hemos perdido, ¿sí? Volver a la mesa, a escuchar a los abuelos, a escuchar a los ancestros, conocer nuestra historia es muy importante, porque si conocemos nuestra historia vamos a ser un poco más conscientes de cuáles son los eventos programadores posiblemente que tenemos allí detrás condicionándonos, ¿sí? Y fundamentalmente reconocer lo que sucedió, no negarnos a mirar lo que sucedió, reconocerlo como algo que sucedió y disponernos a sentir a ello y aprovecharlo del mejor modo, como una oportunidad para alcanzar nosotros mejores versiones. Y recordar que no somos lo que nos sucedió, no somos lo que le sucedió al sistema, somos lo que elegimos hacer
con esto. Un tema muy interesante, daría para muchísimo más, así que si tenés preguntas, yo te animo a que en @disciplinasbienvivir en Instagram me hagas llegar todas tus preguntas que te las voy a responder. Gracias, muchas gracias por estar ahí, gracias por los mensajes de cada sábado. No estás sola, no estás solo, somos red. Y si sana uno, sanamos todos.